Juan Bautista Montini, el Papa Pablo VI. En este programa vamos a hablar un poco de su vida, su obra y sobre todo como el gran forjador del Concilio Vaticano II. A continuación, a través de las páginas de la propia historia de la Iglesia contemporánea, redescubriremos una cándida figura que sin duda se convierte en uno de los grandes papas de los últimos tiempos. Les doy la bienvenida a su programa De la mano con la Iglesia. Juan Bautista Montini nace el 26 de septiembre de 1897 en una localidad, en un pueblo muy cercano a Brescia, Concesio. Juan Bautista nace en una familia eminentemente religiosa, hijo de un gran fundador del Partido Popular Italiano, Giorgio Montini, y su mamá, Giuditta, una de las mujeres pertenecientes a la clase media alta de su tiempo. Juan Bautista Montini le va a tocar vivir una infancia rodeado de una familia eminentemente cristiana, con grandes valores y grandes principios católicos. Su papá, además de ser fundador del Partido Popular, viene también a ser uno de los grandes fundadores de la democracia cristiana italiana. Por tanto, el joven Montini nace ya desde muy temprana edad con estos principios y estos valores rodeados de intelectualidad. En primer lugar, su papá dirige un quotidiano muy famoso en la localidad de Brescia. Y segundo, su mamá, por su intensa piedad y su gran religiosidad, el joven Montini pues va a tener todos los, digamos, los elementos para nacer de un hogar cristiano. Es el segundo de 3 hermanos, le tocará de alguna forma vivir y experimentar esa vocación cristiana. A la poca edad, a la corta edad, decide ingresar al seminario y a los 23 años se ordena sacerdote. En 1920, exactamente, él logra ser ordenado Juan Bautista Montini, sacerdote de la Iglesia Católica. No sería sino 3 años más tarde cuando ingresa a la ciudad de Roma para estudiar Derecho Canónico, donde allí obtuvo los grados de licencia y seguidamente ingresa a trabajar a la Secretaría de Estado. En la Secretaría de Estado, este joven talentoso italiano de un hogar de intelectuales proveniente de padres realmente dedicados a ser consecuentes con su fe católica, le tocará vivir aproximadamente unos 30 años en la Secretaría de Estado, logrando incluso el altísimo cargo de sustituto secretario de Estado. Se convierte en el tercer hombre de mayor importancia dentro de la Iglesia. Su gran formación teológica, pastoral y sobre todo canónica lo lleva verdaderamente a ser reconocido, querido dentro de los ámbitos de la Santa Sede. Pablo Pío XII, el Papa de ese momento, al conocerlo y al tener una gran cercanía con este joven y talentoso sacerdote, decide hacerlo arzobispo de Milán, la diócesis más grande del mundo. En ese nombramiento como arzobispo de Milán, ya Monseñor Juan Bautista Montini, de arzobispo de Milán, decide emprender toda una serie de reestructuraciones, empieza a tener un diálogo y un gran acercamiento con toda la feligresía milanesa, que al poco tiempo logra conquistar los corazones, no solo de los sacerdotes, que eran miles de sacerdotes, sino también de todo el pueblo de la arquidiócesis de Milán. Milán es una diócesis que tiene más de 1000 parroquias, es decir, una organización muy compleja, con una estructura inmensamente grande, considerada la diócesis más grande del mundo. Bueno, al poco tiempo, este joven obispo busca verdaderamente reestructurar y redimensionar una diócesis
para poder cumplir con los grandes desafíos que se tienen en ese tiempo. Fíjense que logró, en los 8 años que tuvo como arzobispo de Milán, tuvo la oportunidad de construir más de 400 iglesias, pero además de con sus misas, con sus homilías, con sus discursos, pudo verdaderamente integrar a toda la población civil. Pío XII fallece en la Santa Sede, en el Vaticano, y inmediatamente Juan XXIII es nombrado sucesor de Pío XII. Dicen que en el pensamiento de Juan XXIII, en el primer cónclave que suele hacer en el Vaticano, el primer nombre que le surge en su cabeza es hacer cardenal a el arzobispo de Milán, Juan Bautista Montini. Y así fue. Juan Bautista Montini es nombrado por Juan XXIII cardenal de la Iglesia Católica e inmediatamente empieza a ser uno de los hombres, digamos, cercanos al pontificado de Juan XXIII. Y aquí sucede algo realmente extraordinario. En el corto pontificado de Juan XXIII se anuncia uno de los eventos más importantes que en los últimos tiempos se habría suscitado en la Iglesia Católica. Ese evento sería la convocatoria de un concilio. Fíjense que la Iglesia habría tenido una experiencia ya algunos siglos antes con el Concilio de Trento y con el Concilio Vaticano I, pero la convocatoria del Concilio Vaticano II por parte de este joven, de este Papa generoso, bueno, como así viene siendo recordado hoy, por cierto, reconocido y venerado en los altares de la Iglesia como San Juan XXIII, convoca este gran concilio, el Concilio Vaticano II, queriendo renovar en la Iglesia ese espíritu y esa impronta que se venía suscitando al interno de la propia Iglesia. Un concilio que permitiera convocar a todos los obispos en la ciudad de Roma para lanzar unos nuevos retos, unos nuevos desafíos y una nueva plataforma de acción que le permitiera pues, a la Iglesia responder a los signos de los tiempos. Bueno, entre otras muchas cosas que el concilio empieza de alguna forma a visorar es la reestructuración inminente de una Iglesia que pudiese ser más cercana a los, digamos, a las necesidades del propio pueblo. Bueno, lamentablemente, en pleno Concilio Vaticano II, después de haber sido congregados más de 4.000 obispos en el mundo entero, todas las conferencias episcopales acopladas a este sentimiento de renovación y de impulso que la Iglesia estaría viviendo, muere Juan XXIII. Inmediatamente son convocados todos los cardenales de la Iglesia. Juan Bautista, que habría sido nombrado por Juan XXIII cardenal, entra a ese cónclave y la sorpresa era verdaderamente cuando sale en el balcón de la Plaza San Pedro, viene siendo nombrado sucesor de Pedro, Juan Bautista Montini, con el nombre de Pablo VI. Ya allí hay una especie de prefiguración de lo que sería su pontificado. Quiso tomar el nombre de Pablo, ese gran apóstol de los gentiles, ese gran misionero del Evangelio que recorre prácticamente el imperio para predicar y para anunciar el Evangelio, que es capaz de presentarse en el Areópago de Atenas y de presentarle a los atenienses la alternativa de Jesucristo vivo y resucitado. Pablo VI empezaría con la gran misión de continuar el Concilio Vaticano II. El concilio prácticamente se lo debemos a Pablo VI, el gran teólogo, el ideólogo, el que realmente reorganiza el temario de este concilio. Y Pablo VI entonces empieza a tener una especie de protagonismo en todo un proceso de transformación que se va suscitando. Incluso dentro de la propia Iglesia, algunas corrientes internas tenían la esperanza de que el concilio pudiese ser abolido, pudiese dormirse y no, por otro lado, que pudiese seguir suscitando una serie de movimientos que pudiese de alguna forma permitirle a la Iglesia respirar ese aire fresco solicitado
por algunos pastores y que pudiésemos verdaderamente anclar una iglesia solidaria con los pobres, con los jóvenes, con las familias y muy especialmente con el resto de las culturas advenientes. Es decir, una iglesia que sea incluyente, una iglesia que sea verdaderamente, que entre en el parámetro del diálogo, de la justicia social y que de alguna forma Pablo VI llevaría adelante en el concilio. Basta simplemente leer el Concilio Vaticano II y denotar realmente la profundidad de este documento. Un documento precioso que además sería oportuno aún hoy continuar revisando. La teología de nuestra iglesia hoy por hoy es posconciliar, es decir, proviene del Concilio Vaticano II. Entonces Pablo VI va a tener allí un merecido puesto. A él se le debe la redacción de algunos de los documentos más importantes y muy especialmente yo quisiera que pudiésemos revisar cuando estamos prácticamente inaugurando un neosanto, un San Pablo VI, poder de alguna forma hacer una relectura de este documento maravilloso que tiene una gran vigencia para todos los cristianos, aún viviendo un proceso de grandes transformaciones. Y fíjense que después de esto, Pablo VI le va a tocar emprender grandes reformas. La reforma, en primer lugar, de la Santa Sede, va a tener que adecuar unas estructuras en el Vaticano que le permita verdaderamente a una iglesia contemporánea responder a las exigencias. Pablo VI además le va a tocar simultáneamente a la promulgación del documento del Concilio Vaticano II, le va a tocar la reforma de la Santa Sede. Emprende pues todo un proceso de internacionalización de la Santa Sede. Hasta ahora, hasta ese momento, la inmensa mayoría de los ciudadanos que formaban parte de los dicasterios y de las congregaciones de la Santa Sede eran casi todos italianos. Bueno, Pablo VI va a internacionalizar un poco. La iglesia no es solamente italiana y la iglesia es del mundo entero, por tanto empieza todo un proceso de apertura, de internacionalización de los diferentes dicasterios y empezamos a ver dentro de la Santa Sede la presencia de muchísimas personas, sacerdotes, obispos, ya no solo italianos ni europeos, sino provenientes de todo el mundo. Cabe destacar que se empiezan a ver precisamente ya obispos y sacerdotes de África, de América Latina, donde somos prácticamente la mitad del número de católicos en el mundo. Pero además de ese proceso de, digamos, de internacionalización y de modernización de la curia, pues ya dejarán de ser llamadas sagradas congregaciones y ya empiezan a tener pues otro tipo de nombre que sean un poco más cercanos al vocabulario del hombre común y corriente y especialmente del hombre de hoy. Las congregaciones religiosas pues empiezan también a sufrir sus transformaciones, siempre para obtener un mejor y mayor servicio y una mayor cercanía, especialmente al pueblo de Dios. Allí empieza entonces los grandes desafíos de este Papa maravilloso, proveniente del norte de Italia, con una vastísima cultura y también con una delicada salud que seguramente a través del tiempo fue buscando curarla para poder de alguna manera dar el todo por el todo y ser sin duda uno de los papas más recordados de todo el siglo XX. Inmediatamente empieza no solamente la modernización de la Curia Vaticana, sino además empieza a ser llamado el Papa Viajero. Fue el primer papa que empieza a viajar por todos los continentes y se atreve por primera vez un papa a ir a la ciudad santa, a Jerusalén, el encuentro con las otras religiones, con los otros pueblos, con las otras culturas, y dialoga de tú a tú con Atenágoras, el gran patriarca ortodoxo que de alguna forma va a representar una nueva manera de aproximación de la iglesia, especialmente, no solamente con los diferentes pueblos y las diferentes culturas, sino también muy especialmente con las religiones. En ese diálogo tan maravilloso, ecuménico, cristiano,
de acercamiento profundo, de humildad, pues se van a vivir unas nuevas relaciones, especialmente con las otras religiones que durante mucho tiempo habrían sido prácticamente apartadas, o el diálogo habría sido considerado un diálogo realmente frío o indiferente. Pero además de eso, es el Papa que visita también África, se encuentra con las diferentes culturas, sonríe con los diferentes pueblos, manifiesta y de alguna manera percibe las necesidades que en esos viajes apostólicos va recibiendo, hasta llegar a uno de sus grandes y maravillosos viajes que fue aún hoy muy recordado, el viaje a las Naciones Unidas. El Papa decide encontrarse con todos los jefes de estados del mundo entero. Fueron más de 130 los participantes en ese magno evento de las Naciones Unidas. Y allí, con su voz poderosa y firme, manifestó la necesidad de predicar la justicia social. No se puede hablar de paz si no hay justicia social. No se puede hablar de paz si no hay una profunda reconversión del ser humano y una opción fundamental para que todos de alguna manera apostemos a un mundo diferente donde todos podemos sin duda alguna entrar. Ese discurso del Papa llegó verdaderamente a calar una nueva imagen de una iglesia que se interesa ya por los problemas no solamente religiosos, sino también económicos, sociales, culturales, y muy especialmente es el Papa que le pide que paremos la guerra y que nos aboquemos realmente a la paz. Y allí empiezan unas grandes encíclicas que sin duda aún hoy sirven realmente de contexto y de punto de referencia para nuestra reflexión cristiana. La Populorum Progressio, cuando habla sobre el desarrollo de todos los pueblos, que ese desarrollo debe estar coordinado sin duda alguna en una incipiente búsqueda de la paz, donde de alguna forma los pueblos tienen sus propias necesidades y que los más poderosos y los más ricos no están llamados a pisar o a manchar de alguna forma aprovechándose de las necesidades de los pueblos más pobres. Por otro lado, aparece otra controversial encíclica, muy controversial. Cuando sale esa encíclica generó grandes discusiones en todos los ambientes a nivel mundial. La Humane Vitae, aún hoy, sigue siendo una encíclica muy estudiada sobre el valor de la vida humana. Y allí el Papa hace una llamada de atención a vivir con profunda responsabilidad y con gran respeto el valor que tiene la vida humana, el valor que tiene la vida humana en el momento mismo de su propia concepción. Grandes autores de estas obras maestras de pintura, de esculturas, van a ser muy cercanos a los sentimientos del Papa. De manera pues que Pablo VI siente esa gran necesidad de acercamiento, especialmente del Evangelio, con la cultura y con el arte. Sin duda, una innovación dentro de un pontificado que empieza a ser incluyente y que de alguna manera se propone, sin duda alguna, llegar hasta los últimos rincones del mundo. Cuando conocimos el pontificado de Juan Pablo II, por ejemplo, bueno, él viene simplemente a continuar un pontificado que habría sido de mucho éxito y de mucho acercamiento, como habría sido el pontificado de Pablo VI. Bueno, de Pablo VI también pudiésemos decir que fue el Papa que promulgó y de alguna forma inauguró para los latinoamericanos el comienzo de una nueva era, una evangelización que venía por ese impulso fuerte del Concilio Vaticano II. Y en América Latina, en la ciudad de Medellín, los obispos latinoamericanos, motivados por la invitación del Papa Pablo VI, pues llegan a la convocatoria del segundo concilio latinoamericano
de los obispos llamado Medellín. Medellín va a representar el impulso evangelizador de la Iglesia de América Latina. Y fíjense que América Latina estaba viviendo un momento de muchas dificultades, la pobreza, la violencia, algunos regímenes que se estaban prácticamente expandiendo a lo largo y ancho de todo el continente. Bueno, el Papa Pablo VI visita la ciudad de Medellín, visita Colombia, para darle una impronta y un impulso a este documento que sería sin duda una de las fuentes preciosas del trabajo pastoral y evangelizador de América Latina. De manera pues que a él le debemos justamente este año, en el año 2018, la Iglesia Latinoamericana acaba de celebrar hace escasas semanas los 50 años de esa segunda conferencia episcopal que fue en la ciudad de Medellín. Pablo VI nos deja un gran regalo, un regalo precioso, no solamente por sus documentos, no solamente por su ejemplo, no solamente por su gran tesón de trabajo, de reestructuración, de modernización y sobre todo de acercamiento a la Iglesia. Pablo VI nos deja algo más hermoso, que es su ejemplo, que es su vida, que son sus pensamientos, sus acciones. El 6 de agosto, una mañana en Castel Gandolfo de 1978, se apagaría esa figura maravillosa, ese Papa extraordinario, y sus últimas palabras serían: Padre nuestro que estás en el cielo. Con esas últimas palabras cerraría sus ojos en el mundo y después de allí empezarían los teólogos, los vaticanistas y muchos ámbitos de reflexión en el mundo entero a mirar la profundidad y sobre todo el impacto que tuvo su pontificado en la Iglesia Católica. Hoy nosotros lo vamos a recordar como santo. La Iglesia lo reconoce como santo, como uno de los grandes propulsores de la evangelización del siglo XX y muy especialmente asentando las bases para el nuevo inicio del nuevo milenio. Pablo VI va a representar para nosotros sin duda ese rayo de luz y de esperanza que sin duda dentro de la Iglesia va a prevalecer a través de los tiempos por esa gracia que Dios le va inculcando a algunos hombres. Aún hoy, Pablo VI tiene una gran similitud con el Papa actual, con Francisco. Cuando muchas veces me encuentro con los discursos, con las homilías, con las palabras y los gestos del Papa Francisco, me hace recordar mucho al pontificado de Pablo VI. Le tocó nadar contracorriente, le tocó promulgar, le tocó muchas veces discutir contracorriente, pero sin embargo el fin de este gran propósito lo vimos consagrado hace pocos días cuando el Papa Francisco lo habría reconocido como santo de la Iglesia Católica. El domingo 14 del presente mes fue canonizado Pablo VI junto a otros que habrían sido reconocidos como santos en los altares, junto a Monseñor Romero, obispo latinoamericano de San Salvador. Y justamente el reconocimiento de su santidad adviene por esa jovialidad, por esa figura fresca de cercanía, de diálogo y de acompañamiento, especialmente en todos los ámbitos de la cultura. Hoy la Iglesia lo reconoce como un gran santo y solamente con mirar su tumba, fue deseo expreso en su testamento espiritual, podemos de alguna forma dibujar el alma serena, tranquila y humilde que denota esta gran figura. La tumba del Papa Pablo VI está justamente al lado del resto de las tumbas del resto de los pontífices y es una tumba plana, casi que en tierra, donde simplemente aparece inscrito su nombre, su fecha de nacimiento y su fecha de defunción. Ahí vamos a ver en una lápida de mármol sin ningún tipo de trabajo extraordinario. Ahí vamos a ver
realmente la calidad, la calidez y sobre todo la humildad de este hombre que al ser reconocido en los altares, hoy más que nunca puede ser recordado y debe ser recordado por sus pensamientos y también por sus acciones.